A continuación les voy a contar toda la información que pude recopilar en las entrevistas. Entonces, antes de iniciar, quiero contarles un poco a las personas que entrevisté y por qué los elegí. Primero, quise encontrar a alguien joven que en el 2016 no tuviese la edad suficiente para participar en la votación, para ver cómo era su postura y en la actualidad qué decisiones hubiese tomado a la hora del plebiscito. El otro fue un adulto que en ese tiempo era un joven que podía votar y lo hizo. Entonces, también viendo esa postura de una persona que ya en estos momentos es un adulto, pero en ese momento de la historia de nuestro país, qué decisión tomó y por qué la tomó. Y ya alguien con más experiencia, un adulto mayor, una persona de 68 años que ha tenido vivencias muy fuertes frente a todo este tema. Entonces, primero, digamos que las respuestas no eran como me las esperaba. Pensé que de pronto las respuestas iban a ser un poco diferentes y me sorprendió mucho al ver que estaba totalmente equivocado. Entonces, lo primero que quiero pues como traer acá es este joven que no le tocó vivir esos momentos de guerra del país, que digamos es de la ciudad, no tiene familiares en zona rural, entonces directamente la violencia nunca le ha afectado. Pero está este otro polo que es el mayor. Esta persona mayor de 68 años era habitante del municipio de Urrao, Antioquia, suroeste de Antioquia. Él fue víctima de desplazamiento forzoso por parte de estos grupos y actualmente vive en la Comuna 1 de Medellín y ejerce como líder social en una corporación comunitaria. Entonces fue un ejercicio muy bonito porque primero entrevisté a esta joven, la cual me decía que si ella tuviese la oportunidad de votar en este momento, votaría que no, porque no está de acuerdo que una persona, o pues en este caso un grupo que hizo tanto daño, salga limpio, salga impune y de hecho pueda tener algún tipo de recompensa. Y también digamos que tiene esta postura es por la desconfianza que le tiene al gobierno, que no cumple, que todo lo que dice solamente lo dicen para tener calmada a la sociedad, pero a la hora de ejecutarse, de ver resultados, no son los que se espera. Entonces la postura de ella es muy firme, que no vota porque tiene mucha desconfianza. Por otro lado tenemos a este adulto, el cual fue víctima de toda esta violencia del país directamente, y él dice que es muy fuerte, que cuando hubo el plebiscito fue un choque de emociones, la cual sentía un poco de ira, sentía muchas emociones, tristeza, felicidad, muchas. Me cuenta pues que vivió un momento pues como muy impactante en su vida en ese momento y que de mucho pensarlo él tomó la decisión de votar sí, porque él decía, yo todo esto que viví, toda esta violencia, todo esto que me sucedió no solo a mí sino a mi familia, a mis vecinos, a mi comunidad, no quiero que vuelva y se repita. No me importa que estas personas les den un beneficio, pero nos va a dar tranquilidad en nuestros territorios. Y habla algo muy bonito, que digamos obviamente ya por el tema de la experiencia, de la edad, se vuelve más consciente y mencionó dos palabras que me parecieron muy bonitas, que es sanar y el perdón. Fueron dos palabras que mencionó que me llenaron mucho y trajo un punto muy importante que digamos yo en su momento cuando estábamos en esa época, yo cuando voté, digamos que yo también lo votaba, que acá vengo a compararme con la persona adulta, la persona de 31 años. En ese momento, pues es muy joven, es 21, 22, estamos como entre ese rango. Y obviamente era muy impactante cuando uno le dicen, no, se va a firmar un tratado de paz donde el gobierno y este grupo armado van a dejar ya esta guerra
tan antigua que tiene nuestro país. Entonces uno como, uy, qué bacano que esto vaya a terminar, pero no teníamos como esa madurez y tampoco como el interés político de ir más allá, ver qué estaba sucediendo, por qué se iba a dar. Entonces en ese caso, tanto esta persona como también en mi caso, nosotros votamos que sí, porque obviamente queríamos la paz, ya el país ha vivido mucha guerra, queríamos que eso acabara. Entonces, digamos que éramos muy inmaduros, no teníamos conocimientos, era una tendencia en ese momento, todos los medios hablaban de eso, y solamente como, bueno, pues vamos a votar, es algo que se está dando, hay que participar, somos personas políticas y tenemos que dar nuestro voto para que este país cambie. Entonces fue algo más como de ir con la corriente, ir con lo del momento, con el boom, o sea, lo que se hablaba. Y también uno pues se deja influenciar mucho, digamos, de nuestro contexto, que nos decían como que sí, hay que votar que sí, porque esta guerra está. Bueno, pero a lo que le vengo contando todo eso es porque esta persona mayor decía que él votó por el sí, pero solamente había una cosa que lo hacía dudar, y era frente al territorio. Él nos contaba que dentro del territorio donde él habitaba eran tierras muy ricas en oro, había minas, recursos naturales, mucha fauna, mucha flora. Entonces él nos contaba que gracias a estos grupos armados, las empresas, el gobierno no intervenía en estos territorios para explotarlos, porque tenían el temor de su seguridad y de las personas. Entonces son territorios naturales que estaban protegidos porque estaban estos grupos en esos espacios. Entonces él decía que si se firmaba la paz, estos territorios iban a quedar libres para la explotación de empresarios, del gobierno, y que esta riqueza natural que tenía esto de pronto se iba a ver afectada. Entonces fue un punto que me pareció muy interesante, que pues yo no lo había tenido en cuenta, y cuando me lo contó me pareció pues un punto muy a favor. Pues es una persona que en su momento tuvo muy claro su posición, y gracias a eso tuvimos pues como una conversación y nos habló mucho de varios temas, y entonces para él solamente le logré hacer lo que fue una pregunta, mientras que a los jóvenes y a este joven mayor sí le pude hacer varias preguntas, que dentro del documento las voy a dejar todas para que vean cómo ellos actuaron. Desde mi posición, yo siento que todas las posturas son válidas. Es importante respetar la decisión de cada uno, de cómo se vive, porque obviamente muchos tienen experiencias negativas, otros no les importa, pero acaso de uno tiene que ser empático y darse cuenta que muchas de estas personas que son de estos grupos o fueron de estos grupos ni siquiera estuvieron ahí por decisión propia, estuvieron ahí porque fueron reclutados, obligados, y ya el temor y todo se convirtió en un hábito, y fueron personas que crecieron en ese entorno, personas que querían encontrar una oportunidad para salir de esto, cambiar sus vidas, y qué mejor que esta oportunidad que estaba dando este diálogo para que terminara esta guerra y estas personas pudieran liberarse de esas cadenas, porque son personas que no quisieron, fueron obligadas, y el miedo, el temor los hizo permanecer. Entonces es como mi postura. Y lo que decía el Señor es muy importante, hay que perdonar, hay que perdonar,